Posee una certificación en Teología Pastoral del Instituto Jesuita de Teología de Berkeley, en California. Está certificada en las técnicas del enfoque corporal, por Focus en México, y en la metodología de la Escuela Cabarruciana para la Plenitud Humana de la Universidad Landívar en Guatemala. Se ha desempeñado, Universidad Jesuita, se ha desempeñado como misionera y promotora social en comunidades desaventajadas y ha trabajado en áreas de desarrollo humano con inmigrantes hispanos en los Estados Unidos. Laboró en la Casa Protegida Julia de Burgos y fue miembro fundadora del Hogar Nueva Mujer. Durante 20 años fue consejera de la línea de emergencia para sobrevivientes de violación del Departamento de Salud. Fue directora ejecutiva durante 13 años del Centro Sor Isolina Ferrer, en Caimito. En dicha institución ha sido promotora de diversos proyectos de desarrollo humano integral. Desde hace 3 años se desempeña como directora del Instituto para el Desarrollo Humano a Plenitud. Bienvenida. Nos acompaña David Vergel de Miranda. Es un profesional de la comunicación y de la planificación estratégica, promotor y defensor del modelo cooperativista del país. Se ha destacado por la defensa y reconocimiento del valor de las empresas locales. Ha contribuido al desarrollo económico sostenible desde el ámbito social, colaborando con sectores marginados. Es cofundador del proyecto comunitario Crearte, donde trabajó desde su conceptualización hasta su desarrollo y crecimiento. David, además, ha liderado la coordinación de diferentes visitantes internacionales del área de la economía social solidaria. Es también cofundador del proyecto Sociedad para una Economía de la Solidaridad. Ha logrado con éxito unir a múltiples sectores en el proyecto Juntos por Puerto Rico, donde desarrollaron una propuesta de desarrollo económico del país integral y sostenible. Más recientemente, ha respaldado activamente el reclamo por la auditoría de la deuda pública, así como los esfuerzos a favor de la transparencia en los procesos gubernamentales. Promueve políticas fundamentadas en métodos econométricos alineados con el desarrollo sostenible. Es un incansable trabajador para que Puerto Rico tenga un modelo económico enfocado en el índice de desarrollo humano. Bienvenido. También nos acompaña Carlos Carrasquillo Ríos. Nació en el barrio Sabarona de Caguas. Fue educado por las Hermanas de Notre Dame y los misioneros redentoristas. Cursó sus estudios doctorales en Psicología Social Comunitaria en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. En su barrio, una hermana trinitaria, Sor Coloma Pons, fundó el Club San Martín de Porres. Allí comenzó a desarrollar sus destrezas de comunicación, empatía, solución de conflictos y liderazgo comunitario. Más tarde continuó en otras organizaciones religiosas y seculares. De estas experiencias llegó a ser líder nacional de la Pastoral Juvenil Católica de Puerto Rico. Además, ha colaborado con numerosas instituciones comunitarias como el Albergue, Los Peregrinos y la Fondita de Jesús, sirviendo a la población sin hogar de Caguas y San Juan. Colaboró con el desarrollo del liderazgo juvenil y familiar de los centros Sor Isolina Ferrer y la Fundación Crearte. En el año 2007, fue decano de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Humacao y renovó los congresos de liderazgo estudiantil. Es investigador institucional, procurador de los derechos del estudiante y actualmente dirige los servicios de consejería de la UPR en Humacao. Bienvenido. Gracias. Si siguen aplaudiendo voy a cantar y se van a ir, así que mejor cantar ustedes. Cuando yo diga Juan, ustedes dicen Luis. Cuando yo diga Luis, ustedes dicen Juan. Vamos a ver, voy a empezar, no vayan a fallar. Juan. Luis. Luis. Juan. Juan, Juan, Juan. Luis. Cuando yo diga sí, ustedes dicen no. Cuando yo diga no, ustedes dicen sí. Vamos a ver, voy a empezar, no vayan a fallar. No. Sí. Sí, sí. No. Juan. Luis. Cuando yo diga 1000, ustedes dicen 100. Cuando yo diga 100, ustedes dicen 1000. Vamos a ver, voy a empezar, no vayan a fallar. 1000. 100. 1000. 100. Sí. No. Juan. Luis. Luis. Juan. 1000. 100. 1000. 100.
Sí, 1000, Juan. Bueno, la necesidad de este momento, ¿verdad?, es despertarnos. Así es que la espiritualidad que tiene el líder solidario, definitivamente que tiene que partir precisamente de opciones muy concretas. La presentación está detrás de mí. Yo no la voy a leer porque ustedes saben leer. Además que no tenemos tiempo para leerlo. Pero si ustedes me escriben a mi correo electrónico, C de Carlos, R de Rubén, C de Carlos, A de Antonio, R de Rubén nuevamente, A de Antonio, S de Samuel y Q de Quijote, @yahoo.com. Yo se las envío. La que vamos a proyectar aquí, porque apenas tenemos tiempo para los tres. CR Carras, que es la abreviatura de Carlos Rubén Carraquillo, hasta la Q, @yahoo.com. Entonces, la espiritualidad para un liderazgo solidario, como decía, es el enlace con la vida. Es que el líder solidario se mueve hacia el bien común. La espiritualidad del líder comunitario es, en primer lugar, una espiritualidad abierta. Abierta a la libertad, es decir, que es escogida por el líder. Y también respeta la libertad de los que junto con él o ella caminan hacia una meta común. Respeta la libertad del grupo que se quiere constituir como equipo y en nuestros casos como creyentes como una común unidad a la imagen de la Trinidad. Es una espiritualidad que procura la justicia. Me gustó mucho cuando la hermana Margarita hablaba del concepto de la misericordia, así que no lo voy a repetir porque ya ustedes lo escucharon. La espiritualidad del líder comunitario tiene como centro el amor. En otras palabras, visualiza el amor como un derecho. Visualiza el amor como un derecho. No solamente ropa, zapatos, casa y comida, como una canción que cuando yo nací hace 60 años estaba de moda. Sino que además de esos bienes materiales, el mayor bien espiritual que se concretiza en lo que mencioné nace del amor. Es una espiritualidad que mueve tanto a los creyentes como a los no creyentes. Y es muy importante que todos los que estamos aquí, que queremos ser cada vez mejores líderes solidarios, tengamos en cuenta, y lo hemos ya mencionado, que no todos y todas piensan como nosotros. Sin embargo, yo creo que todos queremos lo mismo, ¿verdad?, en la vida. Por lo tanto, caminamos juntos como creyentes y no creyentes. Esa espiritualidad digna, justa y sana. Es decir, que nos aleja de lo opuesto, del rechazo, de la injusticia y de la carencia. La espiritualidad del líder solidario viene de un ser humano que se siente convocado, sobre todo convocado a ser la voz de los marginados. Esa espiritualidad solidaria que busca el bien de los demás, sin excepción y hasta exigente. Es una espiritualidad que exige ese bien común para todos. Hasta aquí parece que es todo miel sobre hojuelas, pero no lo es. Prepárate, David, porque le he pedido un favor. Y el favor que le pedí es que
pongamos la tonada de una canción, porque voy a mencionar que todos los seres humanos podrían, de una manera u otra, tener una concepción de lo que es el bien. Porque hasta las personas que creemos que no están cuerdos, pues tienen un bien, y van dirigidos hacia un bien, pero en una sociedad tan relativista, pues Donald Trump tiene una idea de lo que es el bien. Y Rosa Filipa Duché, ¿se lo dije bien? Pues no lo dije bien, pero no me preocupa. Tiene otra. Y vamos a ver con cuál de los dos ustedes asocian este pedazo de esta canción, si con la espiritualidad de Donald Trump o de Rosa Filipina Duchess. Empezó a hablar otro idioma ahí. Pero la referencia del bien, el espíritu del capitalismo tiene una referencia del bien. ¿Sí o no? Sí. No. Sí. Y el espíritu del cristianismo también. Y ese es el espíritu que el líder solidario comparte con creyentes y no creyentes. Y como escriben todos los papas, que nos han escrito muchísimo y casi nunca le contestamos, a los católicos, cristianos y seres humanos de buena voluntad. Así es que hay unas características que vamos a posiblemente comentar más adelante, pero voy a pasar ahora el micrófono a una de mis maestras, Lourdes Ortiz. No porque seas mayor que yo soy más viejo que tú, sino porque a través de muchas experiencias he aprendido mucho, y yo sé que tú nos puedes hablar de por qué el apellido de la solidaridad, hay que buscarle, mejor dicho, un apellido a la solidaridad, a ese liderazgo, y cuán importante es la conexión con el auténtico ser para un líder. Cuán importante es la conexión de su ser, de un líder, y porque el líder solidario tiene que tener ese apellido. Bien, buenas tardes. Muy agradecida de estar compartiendo con ustedes aquí hoy y que Edwin nos haya invitado a este espacio. Yo soy trabajadora social, así que yo no vengo de la academia, no soy así como de mucha, ¿verdad? Vamos a decir así, de mucho leer, de mucho analizar. Y entonces, sí estaba, mientras hablaban los otros panelistas, que estuvo excelente, nos hemos dado un banquete aquí en esta mañana, estaba marcando en mis notas todo lo que iban diciendo aquí que yo iba a decir. Así que dije, wow, ¿y ahora qué voy a decir? Porque ya han ido diciendo, ¿verdad? Sobre todo esto que tiene que ver con ese liderato solidario, lo que es la solidaridad, que todos tenemos, ¿verdad? Uno que estamos aquí los líderes solidarios, que tenemos unas características. Así que entonces, cuando me pregunto por qué el apellido solidario para los líderes, pues repasando lo que hemos visto, hay mucho liderato en Puerto Rico y no necesariamente hay liderato solidario, pero ya sabemos lo que diferencia a un líder solidario de un líder tradicional, ¿verdad? Yo podría mencionarles el ejemplo de un amigo psicólogo en Guatemala que cuando pasó la caravana de los hondureños, que muchos de nosotros estamos siguiendo en su paso hacia los Estados Unidos, él fue a visitar uno de estos albergues y fue a limpiar las piernas de estas personas y fue a compartir abrazos y fue a escuchar.
Entonces, para mí cuando él nos narraba eso, y estaba yo preparándome para este día, decía, aquí está la mayor muestra de lo que es el espíritu solidario. Nosotros lo hemos hablado hoy aquí desde la experiencia con María, pero decía, quizás fue más fácil para este psicólogo mandar un chequecito para ayudar con los gastos de comida, pero no, él fue y limpió y abrazó y lloró con la gente. Bueno, pues ahí tenemos una claridad de por dónde va esto que estamos haciendo nosotros aquí, revisando nuestro corazón en este espíritu de solidaridad que queremos vivir. La espiritualidad todos la tenemos. La espiritualidad es ese aliento que nos mueve, y de eso nos va a hablar David ya mismo. Así que eso la tenemos todos los que estamos aquí, todos los que están afuera y todos los que son seres vivientes. Es esa cualidad más profunda humana que nos mueve a actuar, que nos mueve al existir. Y puede ser una espiritualidad de bien que se encarne en el dolor del que sufre, como la que tenemos nosotros, o puede ser una espiritualidad, lo que llaman el mal espíritu, que sigue otras corrientes y hacen otras propuestas, ¿verdad? Como la que vemos hoy en día de la industria de la espiritualidad, que hasta es un mercado alimentar el espíritu con muchas corrientes que no necesariamente lleven a la persona ni a la felicidad ni a la solidaridad. Son dos cosas que nuestra espiritualidad entendemos que tienen que estar enmarcadas. Mira, cuando hablamos de solidaridad, del líder solidario es ese líder que se hace uno, que se hace sólido con el dolor del otro. Y de eso, pues de eso es que yo sí puedo hablar, no mucho de lo didáctico, sino de lo experiencial, porque llevo 30 años caminando en los centros Orisolina Ferré y con muchos grupos, al igual que muchos de ustedes, tocando el dolor humano, abrazando el dolor humano, acompañando el sufrimiento de nuestro pueblo y viendo desde ahí la grandeza, como han dicho aquí, del espíritu del puertorriqueño, de esa espiritualidad que mueve a tanta gente. De modo especial con lo de María, me puse a atender algo que tiene que ver con la segunda pregunta, que es lo más auténtico del ser. Porque puede ser que nos formemos en trabajo solidario, puede ser que seamos unos líderes que defienden las causas humanas, pero es lo que nos sostiene y nos sostendrá en medio de todas las grandes oscuridades que estamos atravesando como mundo, como país, y que van a continuar ocurriendo, tiene que ver con que nosotros podamos ir entonces a eso que es lo más auténtico de nuestro ser. ¿Y qué es lo más auténtico? Pues lo que somos de verdad. ¿Y qué es lo que somos de verdad? ¿Qué es lo que somos nosotros los seres humanos de verdad? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Qué? Hijos de Dios. Imagen y semejanza de Dios. Eso hace que tengamos una identidad buena, verdadera, honesta, de bien. Esa es la esencia de lo que nosotros somos, y eso es lo que yo me he dedicado a ayudar por los pasados ya 7 años con un proyecto concreto. No sé si me vas a preguntar de eso ahorita o lo zumbo. Zúmbalo ahora. Los pasados 7 años trayendo unas herramientas a Puerto Rico que tienen que ver entonces con la persona, para poder ayudar a crear este tejido social nuevo que estamos construyendo todos nosotros. Hay un aspecto que es en el cual yo estoy ahora en misión, que tiene que ver con acompañar a la persona. Pagola lo diría, José Pagola, el teólogo, lo diría en este nuevo profetismo que necesita nuestra iglesia, nuestro país, que es el profetismo que acompaña, que escucha, que acoge, que está curando el dolor. Profetas que curan, le llama José Pagola. Entonces es eso que todos nosotros somos, de estar en los proyectos sociales, acompañando los nuevos movimientos sociales, porque el líder solidario va construyendo todo eso que nos decían esta mañana. Pero es desde la interioridad, desde la propia, desde el descubrir su verdad, su bondad, su belleza, su valor, eso que nos hace semejanza con el Creador y que nos lleva al encuentro con los otros, al estar con los otros, pero estar de un modo alegre, que es lo que nos revela Francisco, no deprimidos, no decaídos, no sin esperanza, encarnar esa esperanza que nos decía Carmen Margarita, que hay que encarnar y hacer la vida. Por eso los que entraron hace un ratito nos veían a nosotros aquí riéndonos, las carcajadas mías se tenían que oír abajo entre estos dos hermanos con quienes caminamos en esta construcción de país, desde el amor y desde la experiencia del ser. La conexión primaria para poder ser líderes solidarios tiene que ver con el propio ser, con el yo.
dicen diferentes autores de por qué han fallado muchos de los proyectos sociales y políticos. Pues han fallado porque el yo está desintegrado. Y si el yo está desintegrado, si como personas cargamos dolor, cargamos heridas, cargamos sufrimiento, que se vuelven esquemas que nos llevan al egoísmo que decían aquí esta mañana, y se va contaminando una sociedad y eso lo vamos pasando para adelante, el tejido social no se regenera. Así que la invitación es a mirar nuestro propio camino, nuestra propia verdad última. Ese propio es el ser, cómo yo estoy alimentando, nutriendo, sanando, edificando mi ser para luego yo entonces ir al hacer con los otros en un camino comunitario. Me dejaste sin palabras. Y yo tenía unas reflexiones que, como les dije, no tengo ninguna preocupación en dejarlas pendientes y enviárselas al correo electrónico, porque ya Lourdes las encarnó en su propio ejemplo. ¿Verdad? Me mojé porque el que está en la academia soy yo y el que está en la calle eres tú. Pero tú también estás en otra academia y yo estoy en otras calles también. Y tenemos que todos definitivamente unirnos, y más adelante pues me atreví a hacer una síntesis de lo que dijiste, y como escuché quejas de que se había pasado mi correo electrónico, antes de hacer las preguntas a David, mi correo electrónico es sencillo, ¿verdad que sí? Sí. C de Carlos, R de Rubén, C de Carlos, A de Antonio, R de Rubén, R de Rubén de nuevo, mi Santo Padre, A de Antonio, S de Samuel y Q de Quijote. No de Rondon Q, de Quijote, @yahoo.com. Sé que le envío todo. Bien. Entonces yo quiero, David, ahora, estamos a tiempo, Edwin. Bueno, olvídate. Tú estás corriendo por ti. Muy bien. Pues Edwin nos va a hablar de los elementos, sí, porque siempre la soga se parte por lo más fino y nos pidieron que cuadráramos el horario nosotros. Claro, no se lo pidieron a los grandes, ¿cuáles serán los elementos centrales de la espiritualidad de un líder, de la solidaridad? De eso nos va a hablar David. ¿Y cuáles son los elementos que alimentan la ética? Que bien quedó, ¿verdad? Los alimentos que alimentan los elementos éticos, políticos, sociales, económicos y ambientales que debe destacar esa espiritualidad del líder solidario. Las cámaras y micrófonos se dirigen hacia el hermano David. Gracias. Para venir para acá, me acordaba yo estando aquí que un día le pregunto a mi padre y le digo: papi, y vamos para la cita, tengo la corbata bien. Mi papá me dijo: la corbata está bien, pero lo más importante es que tenga la corbata de adentro bien puesta. Y eso es lo que ha pasado con esta conferencia. No necesariamente es el tema cómodo para mí hablar de la espiritualidad, porque es la lucha de que está uno en el desarrollo. Así que hablando hoy aquí, no estamos hablando como el que sabe de espiritualidad, sino que el que camina a ver qué encontramos en la espiritualidad. Quiero agradecer y no quiero pasarlo por alto, quiero decirlo, a Edwin Alexander, que sin duda alguna ha trabajado esto con un detalle. Ustedes ven todo esto, pero nos han mandado como 15 documentos para que leyéramos, de los cuales yo leí algunos. Para este simposio, ¿verdad? Todo bien estructurado con los objetivos. E hizo lo que le dio la gana. Muy bien, y voy a contestar la pregunta como me dé la gana, déjame hablar. Y se trabajó con tanto detalle, él nos llamaba y nos daba un seguimiento para que nosotros nos encontráramos. Realmente ese es el ejemplo de un líder solidario, cuando trabaja por el otro con la entrega total. Y quiero agradecer también en este recinto a la hermana Socorro Julia. Sí, ciertamente he conocido a Rosa Filipina Luchente, que tampoco lo dije bien, y tampoco me importa que lo haya dicho mal, pero la hermana Socorro Julia ha sido de la Universidad del Sagrado Corazón. Y la hermana de Socorro Julia siempre decía: no puede haber un joven que desee estudiar que sus limitaciones
sea lo económico. Y ella siempre ha luchado para que ese recurso económico esté. Y agradezco porque gracias a ella, un hijo adoptivo haitiano nuestro estudia aquí en la universidad. Y gracias a ella yo pude disfrutar de su cariño siendo exalumno de Sagrado Corazón. Parte del objetivo del diálogo es hablar desde el interior. Debo comenzar con decirle que luego de vivir un proceso psicohistórico que comenzó con mi hermana Lourdes a través de los talleres de crecimiento personal, puedo decir que sí, que yo soy solidario, un solidario apasionado que fortalece. Aunque esto no significa que mi reflexión en torno a mi espiritualidad sea algo resuelto. Y por solidario se entiende aquel que se adhiere a una causa común. Esa es la etimología de la palabra. Es decir, una causa en la que involucra al otro, a la otra. ¿Cuál es la espiritualidad del líder solidario? Para hablar de espiritualidad debemos emanciparla del marco religioso y de sus instituciones. No hay forma de cuidar la espiritualidad en un sentido amplio y profundo si no es en un marco laico, plural, libre, profundo, sin prejuicios y sin limitaciones. Cito al teólogo José Arregui. La espiritualidad es el aliento vital, vida. Y el prólogo de Juan nos parece en algo, ¿verdad? El verbo se hizo carne, nos dio vida. Es un aliento vital y transformador, esencial para el tiempo que vivimos. La espiritualidad, repito, es un aliento vital y transformador, esencial para el tiempo en que vivimos. Tiempos de cambios profundos, cambios de época, donde tenemos que reinventar la política, la economía, los recursos humanos, ambientales, institucionales, gubernamentales y eclesiales. Todo ha sido impactado, todo, por una espiritualidad del capital, que lo ha desvirtuado todo. Según el economista Manfred Magniff, en su libro La economía desenmascarada, nos dice que el dogma del capitalismo ha superado al cristianismo, al islam y a cualquier religión. Es por eso que para hablar de espiritualidad solidaria debemos hablar antes de la falsa espiritualidad. Vivimos en un país y en un sistema que han atacado la espiritualidad sistemáticamente, estructurado, a través del consumerismo y del individualismo, a través de los fondos de la vida, de la Wanda Rolón, y con el seudónimo espiritual de la prosperidad. Vamos a ser príncipe de la prosperidad, lo declaramos. En el nombre de Dios vas a tener prosperidad. Eso se ha convertido en realmente una falsa espiritualidad, estructurada, esquematizada para el egoísmo capital. Debe adquirir un mayor capital para unos pocos. Esto también, la nueva religión de la canción que ya escuchamos, estamos bien. Pero es importante ver el corazón de ese joven cuando escribió esa canción. La escribió en un momento que estaba en deprimido y se fue a su pueblo de Vega Baja. Y estando en depresión y triste, salió con esa canción. Pues el marco que teníamos, no estamos aquí juzgando, que quede claro, todo lo que digo me lo digo a mí. Cuando estoy hablando de él, estoy hablando de mí. No estoy personalizando lo que estamos hablando. Es un proceso de caminar juntos. Pero el referente que tenía era que estamos bien porque hay chavos. Y porque si los míos están bien, estamos todos bien. ¿Cuántas veces hemos dicho? ¿Cuántas veces he dicho? Pues estamos bien, mi familia está bien, pero lo demás no importa. Entonces, hemos
palabra nueva, no sé si la pronuncie bien, religiosizado el capitalismo. Y con frases bien chulas, yo soy católico, practicante, cuestionante. Sí, me cuestiono la fe todos los días. Estoy en ese proceso que es de un espíritu inquieto. Y decimos muchas veces, al que Dios se dio, pero lo decimos con una tranquilidad y con un flow tranquilo, lo decimos, ¿verdad? Y esa frase, muy popular, pero muy injusta y muy poco solidaria. Porque supone que hay unos benditos que les caen las cosas del cielo y los demás que somos, malditos. Cada vez que decimos, no, vale, es que no pasó por aquí el huracán porque es que somos una isla bendita. Entonces los de Haití, ¿qué son? Unos maldecidos del demonio. Entonces, es una cosa de que como tú eres bendito porque tienes las cosas bien y el carrito bien y que eso es bendición de Dios. El capitalismo lo hemos metido y domina más. Yo soy miembro de la Junta de Directores de la Cámara de Comercio. Yo poder compartir esta experiencia y tratar de llevar otro mensaje económico es bien complicado. Yo soy hijo de un cubano martirizado por el comunismo, encarcelado, perseguido, llevado al paredón de fusilamiento por ser católico. Y por yo decir las causas sociales de una nueva economía que tenemos que vivir, me tienen catalogado como que yo soy un comunista. No lo soy. Ciertamente esa raíz que tengo psicohistórica no me lo va a permitir nunca. Pero ¿qué significa eso? Que nuestra cultura está muy arraigada. El capitalismo, el tener por encima del que sea, eso no es nada. Que San Pedro se lo bendiga. Ciertamente aquí hay muchos maestros, ¿verdad? Son muchos maestros de escuela católica. Sí. Para ustedes es bien difícil nosotros poder hablar de espiritualidad, de una espiritualidad cristiana, solidaria en nuestra iglesia en este momento. Vamos a hablar las cosas como son, como decía Néstor Duprey. ¿Cómo hablarles de ustedes, de solidaridad con la crisis que estamos viviendo con las pensiones de los maestros? ¿Cómo hablar de eso? Realmente la mirada de Cristo era esa, ver las situaciones de una manera legalista, o convertir esto en una revolución de la solidaridad donde todas las iglesias y todo el país se volcara a buscar la solución para nuestros maestros. El líder solidario tiene que atreverse a convocar a las soluciones solidarias. Y no digo esto para que le caigamos a palo. No digo esto para que nos levantemos a hacer nuestro liderazgo solidario. Que cuando hay que denunciar, se denuncia. Y si está escuchando el que no es, que si está escuchando el que no es. Y si es una opción no pastoral, no es pastoral. Así que ser un líder solidario no es pasarle la mano al amigo y decirle, estamos bien, no te preocupes, estamos bien y resolvemos de esta manera, sin rencor, como el agua. El agua fluye y no compite. Aunque la ensucie, sigue fluyendo y no compite. De igual manera, tenemos que fluir nosotros en la solidaridad. Yo creo que voy a tener que dedicar. Si seguimos la experiencia solidaria, debemos decir que la expresión máxima de la solidaridad es el encarnarme en el otro. Al igual que la experiencia de Jesús, que vivió entre la gente. Y entre la gente cuestionó en sus diferentes ámbitos, bajo un imperio abusador y a la sombra de una religión excluyente. La espiritualidad del líder solidario en la dimensión social actual debemos llevarla a cuestionar el porqué de los hambrientos. El evangelio de hoy, de los empobrecidos, el porqué de los perseguidos. Si practico mi espiritualidad, debo moverme a acompañarlos en el camino. Acompañar a esos bienaventurados de hoy, como lo son nuestros pensionados, nuestros maestros, nuestros policías, y todos tenemos la lista de todos los perseguidos.
Pero son bienaventurados no porque te vas a quedar así fastidiado. Bienaventurados los hambrientos porque van a dejar de ser hambrientos. Y nosotros, los líderes solidarios, tenemos que movernos a eso. Bienaventurados en la medida en que superan su condición de dificultad. Eso no quiere decir que no podemos ser bienaventurados en medio de las pobrezas extremas y alcanzar la felicidad. Y el sentido solidario debe llevarnos a actuar en un cambio en el ambiente político, denunciar las políticas de austeridad. Hoy mismo están denunciando unas negociaciones con los bonistas que solo privilegia a unos pocos y nos quita la pobreza a todos nosotros, nos lleva a la pobreza a todos nosotros. ¿Y qué estamos haciendo? El líder solidario no se puede quedar mirando, ni decir que eso sea para los Perú, que vayan allí, que vayan los Perú y protesten. No debemos ser indiferentes para que nosotros seamos un tercer país en la desigualdad y que unos pocos controlen la riqueza. Y el líder solidario construye de su realidad más cercana, desde su pequeña empresa, cuidando la diferencia de ingresos entre los trabajadores, que no sea desproporcional, que toma las decisiones de manera participativa en su empresa y evitando que el consumo dañe nuestro ambiente. Si llevamos la espiritualidad solidaria, debemos preguntarnos, cada producto que consumo, ¿cómo se preparó? ¿Se le pagó diligentemente al trabajador? Yo acabo de quitar una etiqueta aquí. ¿Por qué? Porque promocionaba una empresa que destruye las economías de los lugares donde se pone. Y donde quiera que hay, la denuncio. Esa empresa la hace mal al país. Walmart. Preguntarnos, ¿la empresa donde estoy paga las contribuciones justas donde está o se va a paraísos fiscales? ¿Saben que 3/4 partes de las riquezas del mundo la tienen menos de 60 empresas y está en América mayormente? Eso es la desigualdad. Es justo que 63 empresas, que menos de 60 personas, ahora hablo de personas, tienen más de la mitad de la riqueza del mundo. Que Puerto Rico sea el tercer país desigual, más desigual del mundo. ¿Qué quiere decir? Que unos pocos tienen la mayor riqueza comparada con los más pobres. Me atrevería a decir, y voy a ir concluyendo ya, miren la última página, que el elemento principal de una espiritualidad solidaria debe ser preguntarme, ¿y qué estoy yo haciendo? Lo que yo estoy haciendo, ¿cómo afecta al otro? ¿Cómo afecta al ambiente? Si lo que yo hago no solo me hace bien a mí, sino le hace bien al otro, ¿estaré actuando conforme a un verdadero líder solidario? Esa es la pregunta que siempre tenemos que hacer y estar inquietos. Yo no pretendía con esto que hablé en responder las preguntas. Pretendí que nos hiciéramos más preguntas y quedemos más inquietos para poder seguir viviendo y para poder acercarnos, debo decir, a vivir un liderato solidario. No hemos acabado porque para retomar e ir resumiendo, estamos mirando entonces la espiritualidad como Jesús la miró. Y Jesús vivió una espiritualidad confiando en que el Padre tenía un proyecto para una tierra nueva y un cielo nuevo. Por eso es que hemos dicho de diferentes maneras que el líder solidario está siempre disponible. ¿Disponible a qué? Disponible a 3 cosas: a la bondad, una espiritualidad que se nutre de la bondad, de solo lo bueno, como nos decía Lourdes, de servir a los demás, no de servirse de los demás. Mi hija se llama Viviana, en griego quiere decir llena de vida. Ella tiene 28 años y ella me dice: papi, yo he aprendido que cuando tú vas a llamar a alguien, por ejemplo a Lourdes, yo 3 días antes la vas a saber el truco, Lourdes.
3 días antes yo llamo a Lourdes para saber cómo está Lourdes y cómo va la vida de Lourdes, antes de yo pedirle a Lourdes una referencia con una charla. Porque cuando llamamos a los demás, solamente cuando los necesitamos, es utilizar a los demás. Y esa no es la espiritualidad de Jesús. Esa bondad de servir a los demás en esas necesidades interiores que es ser reconocido, sentirse amado. Una bondad cercana, que lo dijo Lourdes, un ser encarnado, un ser, y lo dijo Lourdes, que toca, que acaricia, que acoge, no que mira, que desprecia y que rechaza y que tira las cosas así por encima de la gente. Una solidaridad con el otro, y esa solidaridad no lo digo yo, lo dijo San Juan Pablo II, es el nuevo nombre del amor, la solidaridad. Una solidaridad, y le dije que eran 3 características, ¿verdad? Bondad, cercanía y una solidaridad para todos. No existen ellos y nosotros, sino nosotros. Por eso me preocupa cuando yo oigo líderes comunitarios que dicen, pues yo tengo funcionando 3 comunidades, allí mis líderes hacen esto y mis líderes hacen aquello. Los líderes no son tuyos, los estudiantes no son tuyos, ni mis hijos son míos. Nuestro grupo, nuestro equipo, nuestra comunidad. Pero eso tiene que nacer del interior. Y yo quiero que Lourdes nos vuelva a retomar en el resumen que estamos dando en estos últimos minutos de ese proceso de la espiritualidad interior. Yo traje la vivencia de Jesús según reflexiones de las lecturas que yo hice la asignación. Y quiero que Lourdes también, que la hizo, lo traiga. Pero él las hizo muy bien porque él me enseñó otra. Eso no es solidario lo que estás haciendo. La verdad, hija de Dios. Lo más auténtico del ser, lo más auténtico de cada uno de nosotros, tiene que ver con la positividad, con esa positividad que todos tenemos y que es capaz de grandes acciones. Esa positividad está herida, como decía Carmen Margarita. Cuando pasó el huracán, yo empecé un proyecto para trabajar con las personas desde los centros Sol y Solina Ferré, en el cual hemos recorrido 30 pueblos y hemos ofrecido más de 70 experiencias, espacios de encuentro, de diálogo, de abrazo entre las personas. Y ahí comprobé las 2 cosas que les decía, la grandeza de que todos hemos visto en este abrazo tan grande que nos dimos como puertorriqueños, pero también comprobé la situación emocional de nuestro país. Dolorosísima por demás, la que traemos del huracán, la que traemos antes del huracán, que veníamos ya trabajando con otras experiencias que empezamos con David e Ibis, también en los pueblos, ayudando a la gente a manejar lo que implicaba la crisis económica en Puerto Rico, y ahora se nos junta el huracán con la Junta de Supervisión Fiscal, con lo que traíamos, más la historia propia. Y entonces yo me voy a lo más profundo, que tiene que ver con la propia historia, porque aquí se preguntaba, y un señor decía muy sabiamente esta mañana, usted que está allí, decía que muchos líderes que tienen mucho que decir no lo dicen porque temen. Y entonces aquí decía Duprey que tenemos que buscar cómo vencemos el temor, por no decir el miedo. Y entonces en el propio ser de nosotros hay una experiencia que también pudo haberse visto lastimada en algún momento de nuestra historia, y esa, ¿a quién le toca restaurarla? A mí, como persona, lo propio. Y entonces eso propio, vuelven los papeles y se me caen cuando hablo de estos temas. Eso propio es lo que nosotros estamos invitando, exhortando, concientizando en cada lugar que nos estamos parando, y lo estamos haciendo desde lo psicohistórico espiritual, que los 3 y otros que están por aquí de nuestras caravanas hemos estado viviendo, que es ese proceso primero de atenderme yo a nivel emocional, a nivel de eso que en mí se ha visto vulnerado por la historia personal, por la historia del país, por las circunstancias. Y desde ese proceso interno de conciencia propia y de sanación y de restauración personal, entonces trabajar lo histórico, lo político. Miren,
Y cada vez me convenzo más porque lo veo en la persona, en la medida que una persona logra conectar con lo más auténtico, con esa interioridad, con esa fuerza vital que es la espiritualidad. Las transformaciones se dan desde los jóvenes, que ya Anaíri nos va a hablar ahorita de su propia experiencia allá en nuestra escuela y cómo vemos los cambios en los jóvenes cuando los acompañamos en esa experiencia del ser. Así que yo quisiera, verdad, que si humildemente se acuerdan de algo de lo que yo les he dicho aquí, es que nos acordemos que primero me tengo que poner yo en ese lugar, porque Dios me creó para algo, pero me toca a mí vivirme plenamente para desde mi propia plenitud acompañar el camino del pueblo de Dios. Y hay muchas maneras de hacerlo, pero hay que hacerlo para que esos solidarios que nos invitan de tantas maneras aquí se siga dando en nuestro país. Voy a resumir para las preguntas y el cierre. Lourdes ha sido muy clara en decirnos de diferentes maneras que hay muchos estilos de espiritualidad y que hay hasta un mercado de la espiritualidad hoy en día. Y también David habló algo de eso, dio ejemplos, mencionó nombres de íconos, porque no somos quien para juzgar la espiritualidad de nadie, pero son íconos públicos, de cómo se dicen hasta en los medios. Y que es una espiritualidad que nos lleva a sanar y abrazar al otro, pero que nace de nuestro interior, lo que requiere que la sanación comience con nosotros. Y David, mira que muchas notas tomé, y eso que tú no estudiaste. La espiritualidad como un camino, me tumbaste el caballo ahí, caballo. Es un camino que se encarna en la realidad, es el aliento vital y transformador del tiempo y las circunstancias. Nos hablaste de la falsa espiritualidad, atacada por el individualismo, la estructura, un creer que yo estoy bien, que mi familia está bien, que es la filosofía materialista del capitalismo, tan peligrosa como la del marxismo, y que el magisterio no lo ha dicho siempre, y yo ya a los 60 años estoy cada día más convencido de que económicamente el cooperativismo es una alternativa mucho más cercana al evangelio. Mi papá fundó la cooperativa San Alfonso en Caguas. En resumen, la solidaridad nace de la espiritualidad, que nace de la justicia, comenzando por mí. David nos hablaba de nuestra iglesia, un examen a nosotros mismos, como decía Lourdes, a nuestra propia iglesia, a nuestra familia y a nuestro país, y denunciar donde no haya esa bienaventuranza que es el evangelio de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Y de esta forma, les recordamos, hay que llenar la otra mitad del cuerpecito que está dibujado sobre las mesas con la información que acaban de compartir los dialogantes. Y hay una invitación especial para los redactores. Ellos deben resumir ese contenido y dirigirse en el momento que lo crean oportuno hacia aquella pizarra y agregar ese pequeño resumen de todas las cualidades y características que debe tener este líder. Comenzamos con la pequeña ronda de preguntas. Son 5 preguntas. ¿Quiénes les gustaría aclarar alguna duda relacionada al tema? ¿Preguntas? Buenas tardes. Gracias, profesor Noturno Albate, en la pregunta. La pregunta va para David. Me impresionó, según seguía su alocución, me impresionó cuando escuché que era parte de la Cámara de Comercio, de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Y por lo que he escuchado, ¿verdad?, de la Cámara de Comercio, pues temas como economía solidaria, pues me parece que son extraños a ese grupo de trabajo y pues, usted lo veo como una excepción quizás en ese ambiente. Mi pregunta es, partiendo de la premisa de que son nuestros conciudadanos y nuestros vecinos que piensan de una manera distinta, ¿de dónde surge, en su opinión, en su experiencia, esa visión egoísta de las cosas? Y si estas cosas son salvables, o si algo podemos hacer para que en algún momento crean en la economía solidaria. Bueno, lo de salvable o no salvable, eso es complicado para mí decirlo, así que yo, como yo soy tan títere, yo quiero pensar que siempre somos todos salvables.
Lo de la Cámara de Comercio, que yo supiera que se me olvidó la pregunta. ¿Cómo convencerlo? Ok, ya, perdón. Ese déficit de atención a mí me ataca y me da duro. Doctor Rivera, Jorge. No, que si podemos, que puede haber el cambio, claro que sí, que puede haber el cambio. Primero que está en nuestro ADN borincano. Nosotros somos solidarios, punto. Se acabó, en nuestro ADN borincano está así. Vaya al campo, mira a ver cuántas casas han sido construidas con la solidaridad de vecinos. Vaya a la costa y mírelo. No por eso, también digo, y no es para menos que seamos el lugar donde más cooperativas de ahorro y crédito hay por milla cuadrada, y que sea el segundo conglomerado financiero del país sea cooperativista. Sí hay que asumir un liderato transformador, no para colonizar, no se impone, la solidaridad no se impone porque deja de ser solidaridad, sino para vivir la experiencia de la alegría solidaria, en la libertad. Me preguntabas de la Cámara de Comercio, pues cuando yo llegué a la Cámara de Comercio, ciertamente no había ningún representante de la economía solidaria. Hoy está la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas, hoy está la cooperativa de Camuy, hoy está la cooperativa de Vega Baja, hoy está Seguros Múltiples en la Cámara de Comercio, y hoy hay mucha gente que no está en la economía solidaria que respeta la inclusión de la economía solidaria. Hay que caminar, y esto se ha pensado, igual que pensaron estratégicamente llevarnos al dogma capitalista total. Fíjense que yo no estoy ni en contra de la economía del capital, que quede claro. El mercado siempre ha existido y va a seguir existiendo. Es que yo creo una economía plural, donde la economía solidaria está, la economía del gobierno está y la economía del capital está. Todas tienen que convivir, porque tiene que estar la libertad del ser humano, pero todas enfocadas en el bien común. Cómo yo construyo un sistema contributivo en pro del bien común. Que si se nos podemos convencer, la forma de convencer, yo le llamo proyecto envidia. Y eso es lo que tenemos que hacer, los que creemos en otra forma. Que vean cómo gozamos. ¿Qué es lo que decían? Señor, ¿dónde vive? Ven y verás. Así que yo creo que el proyecto de los solidarios no es el proyecto de la imposición. Nunca imposición. Nunca imposición. La alegремia, que decía Eduardo Quijano, contagia. Que haya una atracción, lo dice nuestra hermana, que haya una atracción por la alegría de vivir la solidaridad. Yo estoy feliz de encontrarme con mis hermanos, que son solidarios, que me cuidan, que cuidan mi alma, que están pendientes de mí, que cuando el negocio está mal, Nelson me llama para ver cómo lo encaminamos, que me llama para preguntarme cómo estamos. Y yo, no, pero yo me paso usándolo. Yo si lo llamo y le digo, no tengo tiempo y ya es para pedirte, y se acabó. Y voy directo, pues, para eso son amigos, ese chavo, yo pienso distinto a él y a la hermana de él y la hija tuya. Bueno, ya, vamos a la otra pregunta, para dar espacio a otras preguntas. Cualquier día de esto yo me convierto, mientras tanto sigo el camino. La pregunta sería para Lourdes, ¿verdad? Sí, está tan difícil levantarse, aquí no está fácil. Bueno, además no hay mucha diferencia en la estatura. No, es que me llamó mucho la atención su experiencia de compartir con diferentes grupos y una frase que utilizó en términos de las características de la espiritualidad puertorriqueña. Y me quedé pensando que sé que obviamente usted no va a poder, no podemos tal vez ser tan preciso, pero sí, ¿qué usted observa de cuáles son las cualidades espirituales de nuestro pueblo? Porque a veces cuando uno está en compartir con la gente, uno puede a veces como que resumir, sintetizar algunas de las características que ven en la espiritualidad de los puertorriqueños y de las puertorriqueñas, porque a veces creemos que como que no hay unos rasgos en nosotros que se van repitiendo en la costa como en la montaña, como en otros lugares. Hay cosas que nos distinguen y a veces no las vemos, porque como las estamos viviendo no las vemos.
si usted ha tenido la oportunidad de compartir eso, tal vez puede decirnos algunos matices que nos ayuden a vernos a nosotros mismos desde esta realidad. Sí, yo he tenido la oportunidad de trabajar y acompañar también diferentes personas de diferentes sectores y políticos, económicos, religiosos, pero de modo particular pues he podido estar acompañando a nuestro pueblo a lo largo de todos estos años, pero con esto del huracán María, pues para mí esto ha sido un proceso de conversión, vamos a decir, usando esa palabra, me atrevo a decir esa conversión, y ha sido en el encuentro con la gente que perdió los techos, con la señora de Calley que me preguntaba de dónde yo era, cuando le dije que era de Caguas, me dijo, ese es el pueblo que está después de Calley. O sea, la señora no sabía que Caguas es el pueblo que está después de Calley porque nunca había salido de su campo hasta que pierde el techo y llega a un taller de nosotros porque alguien la trae a participar y hablar de su dolor. Así que, ¿qué yo veo de esa espiritualidad del puertorriqueño, por ponerle como tú me invitas, ¿no? Pues yo veo, primero yo veo un sentido de amor. No puedo llamarlo de otra forma. Es lo que he visto en mi trayectoria con los jóvenes que han abandonado la escuela, con historias tan heridas y tan laceradas, y me dan tan grandes lecciones de lo que es el amor por el otro. Entonces, de modo particular, eso se ha visto en todos los niveles, y yo no deseo que venga otro huracán, pero yo rezo para que no perdamos lo que vivimos en el huracán. Y que no lo perdamos, si por lo menos los que estamos aquí no lo perdemos. Y podemos mantenernos en referencia al otro, en el encuentro con el otro, visitando al otro, amando al otro, hablando con el otro, abrazando al otro, escuchando al otro, al vecino, al de aquí, al de allá. Vamos creando una red diferente. La espiritualidad es lo que nos mueve al bien, yo lo diría en esas palabras. Que empieza en lo propio, en mi propia manera de verme y de sentirme bien como yo estoy, y de vivirme plena como yo estoy, como yo existo, con mis heridas y con toda mi manantial, como le llama el jesuita que creó el taller que estamos ofreciendo en diferentes lugares. Descubrir esa positividad que vivo en mí. Y los rasgos de esa espiritualidad son muchos. La manera como se expresa en bondad, en servicio, en dar la botella, en dar el abrazo, en dar lo que no teníamos, lo dábamos. Así que, ¿qué más de eso que es de bien nosotros queríamos ver en este país para convencernos de nuestra grandeza? Yo creo que esto que nos regaló este huracán, que vamos recogiendo frutos, a medida que pasa el tiempo vamos recogiendo más frutos, y por eso creo que estaremos hablando muchos años de lo que fue la experiencia del huracán, nos está regalando una punta de lanza desde la que nosotros vamos a reconstruir este país. Pero mucho de esto tiene que ver con movimientos y acciones sociales y económicas, que ya también Nelson nos va a hablar, David nos habló, de acciones económicas y movimientos sociales que generen nuevas experiencias. Pero mucho tiene que ver con la compasión, padecer con el otro, desde donde estemos. Eso nos humaniza, eso hace que empecemos a evaluar nuestros propios estilos de vida, a ver cómo yo me estoy viviendo, y eso nos genera una manera de comportarnos distinto, donde de momento decimos, hasta vemos el capital de un modo diferente. Y entonces, desde las renuncias a veces propias, pequeñas, que tuvimos mucho que renunciar a tantas cosas, tomamos clase, ¿verdad, Jorge? El huracán nos dio clase de cómo vivir de nuevos modos, y desde ahí ir al encuentro con los otros. Yo creo que eso nos crea una sensibilidad nueva en esta espiritualidad para vivirnos en estos retos que tenemos como país, pero desde la alegría y la esperanza, gente, porque ya lo hicimos. Con este año que nosotros hemos vivido, hemos demostrado que nosotros no nos para nadie. Así yo lo siento. Una pregunta más. Buenas. Yo vengo de la sociología y la filosofía crítica. Solamente lo digo porque Bolsonaro y Trump hablan del bien común. Oh, todo lo que hacemos es para el bien común. Y aquí no está hablando del bien común. Entonces la pregunta es si podemos hacer una distinción de qué es realmente un bien común solidario al bien común que nos predica el Bolsonaro en Brasil o ahora, o el Trump que nos ha estado gobernando en los últimos años. Yo lo he resuelto de 3 pasos. Ah, qué bueno. Porque creo que lo dije ahorita, ¿verdad? Pero es bueno retomarlo, ¿verdad? Como hablamos del bien común, pues yo lo resumo en 3 pasos. Lo bueno
lo que me acerca a la vida. ¿Hay vida o hay muerte? Eso no es relativo. Tú estás vivo o estás muerto. Y lo que me acerca más a la vida es el amor. Porque el amor es vida y la vida sin amor es muerte. Y hay que preguntarse entonces, cada acción que predica otra persona, si va dirigida hacia darle la calidad de vida, y fíjate lo que dice aquí, y con esto cerramos, que el líder solidario dirigido por una espiritualidad se siente ungido, no es un caudillo, no es mejor que nadie, escogido, que se pasa la vida haciendo el bien, pero el bien a la manera de Jesús, y yo no creo que Jesús se parezca a muchos líderes por ahí. El líder solidario da la vida por sus amigos. Si yo no lo quiero dejar entrar a mi casa, no creo que esté dispuesto a darle la vida. Ya yo no los llamo siervos, sino que los llamo amigos. Trato a todo el mundo como trato a mi amigo. El líder solidario no tiene otra agenda que no sea el bien, pero el bien para todos. No para los blancos, no para los ricos, no para los marxistas, no para, como dijo David, para todos. Y esa es la voluntad de Dios, sea cual sea la experiencia de Dios que tengan. Muchas gracias y buenas tardes. Quería dar referencia para que la apunten. Busquen en YouTube, parte de lo que hablé está fundamentado, porque yo a veces yo no leo, pero busco la tecnología porque somos de otra era. José Arregui. José Arregui, pues, el título en YouTube se llama Espiritualidad para vivir una urgencia cultural. Espiritualidad para vivir una urgencia cultural. Y como yo soy hijo cubano, no me gusta callarme, quería abundar brevemente la pregunta. Y quería contextualizarlo con la Torre de Babel y con Pentecostés. Y por los frutos los conoceré. Y aquel que se encierra por el miedo, pero encuentra el espíritu que une, podemos decir que es solidario. Aquel que quiere construir fundamentado en el ego y sus frutos son divisiones, no es solidario. Entonces, a veces yo lo quiero, él lo decía en 3 pasos, yo quisiera decirlo en 1, pero no me hagan caso, es para decir algo. Pues no lo diga. Lo que une entre gracias. Lo que une entre hermanos y no crea divisiones, ¿verdad? Y no estar de acuerdo, es acoger, me lleva a la solidaridad. Eso es lo que yo quisiera decir. Ya, gracias. Muchas gracias.